Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En este video vamos a hablar acerca de cómo ponerle precios a nuestras suculentas en nuestro negocio desde casa. Recuerda que estos son como mini cursitos para personas que quieran emprender la venta de suculentas desde su casa, no para personas que ya tengan invernaderos establecidos o que tengan producción de suculentas en espacios grandes, no. Ahora sí vamos a entrar a los precios. ¿Cómo ponemos precios a nuestras suculentas? Bueno, esta echeveria yo la compré más o menos alrededor de 120 pesos, si no me equivoco. 120 pesos, precio de 2022. Cuando tú adquieres una suculenta, es importante recordar los precios, llevar una lista. Yo por mi caso pues tengo una libretita y cada suculenta que pongo o cada suculenta que compro, pues voy poniendo a quién se la compré, cuándo la compré, cuánto me costó. Y también importante recordar el precio de envío también cuenta. Porque a lo mejor si yo compré 10 suculentas y el envío fue de 200 pesos, pues a cada suculenta le voy a poner de esos 200 pesos un agregado para costo. Es importante este agregado porque recuerda que cada cosa que utilizamos para cultivar suculentas pues es un gasto. La luz, el agua, la tierra, los nutrientes triple 15, triple 17, todo cuesta, queridos amigos. Entonces, a ese precio base, por ejemplo, si a esta suculenta me costó tanto, siempre se le añaden 10 o 20 pesitos más para tener un costo que absorba los gastos de envío y alguno que otro costo más. Entonces, si por ejemplo una suculenta te costó 100 pesos, tú colócalo como en 120. Eso te va a ayudar muchísimo a que los precios se mantengan estables. Cada suculenta tiene costos diferentes. Esta, por ejemplo, me parece que es una Echeveria pavo real. Esta, por ejemplo, esta Echeveria, si no me equivoco, debió de haber costado alrededor de 100 pesos, más o menos 100 pesos. Hay vendedores que nos la pueden vender en 120, hay vendedores que a lo mejor no las pueden dar en 70, pero hay que hacer la diferenciación entre precio de compra vía internet, que se puede comprar a través de Face, de redes sociales como Insta, por YouTube. O sea, hay muchas formas actualmente de conseguir suculentas. Por Mercado Libre, por eBay. Incluso hay personas que compran suculentas e importan suculentas. Ese es tema de otro asunto. El caso es que cada vendedor maneja un precio diferente. Si por ejemplo esta que vería a mí me costó 100 pesos, un decir, ¿verdad? Es un decir, 100 pesos, pero en mi ciudad me la venden en 150. Esos 150 son el precio de mercado de venta. Es decir, el área donde tú estás vendiendo suculentas va a variar mucho los precios. Por ejemplo, en mi caso aquí en Aguascalientes no somos productores de suculentas, por desgracia. ¿Por qué Aguascalientes no es una ciudad productora de suculentas? Porque no tenemos agua. No hay agua en Aguascalientes. De hecho, es un estado que tiene severos problemas con el agua. El caso es que en Aguascalientes no hay agua. Y como no hay agua, no hay productores de suculentas. Casi el 80% del agua que extraemos a más de 500 metros de profundidad, que es agua contaminada, por cierto, también, el 80% se utiliza en agricultura, pero para alimentos. Y entonces, si tú te conviertes en un productor de suculentas en Aguascalientes, vas a batallar con el agua. Y probablemente dentro de 5 o 10 años te pase lo que ha pasado en zonas como Monterrey, donde es imposible tener agua. El caso es, queridos amigos, que el precio de venta de mercado en donde tú estás actualmente va a variar de ciudad a ciudad. Por ejemplo, lugares como Puebla, como Hidalgo, en donde a lo mejor sí hay más agua, en donde el cultivo de plantas de ornato lleva hace mucho tiempo que se lleva promoviendo, pues va a hacer que el precio varíe. En algunas zonas conseguir suculentas va a ser más económico y en otras zonas va a ser más caro. En mi caso, como ya te mencioné, por la gran falta de agua que hay en Aguascalientes, las suculentas son caras. Las plantas de ornato también son caras porque no se producen dentro del estado.
Normalmente lo que hace la gente de Aguascalientes, los viveristas no me dejarán mentir, es ir a lugares como Puebla o a otros lugares, incluso puede ser como lugares como Veracruz, en donde la gente sí cultiva plantas y entonces en Aguascalientes las plantas tienen un sobrecosto. Un sobrecosto de gasolina, un sobrecosto de viáticos, un sobrecosto de muchas cosas. Por ejemplo, las violetas africanas en Veracruz se pueden llegar a conseguir hasta en 15, 25 pesos, porque ellos las producen en Veracruz. Y aquí en Aguascalientes el precio de una violeta africana puede ser de hasta 85 pesos. ¿Qué significa? Que cuando tú vayas a comprar tus suculentas, el hecho de que las hayas comprado en Puebla y te las hayan enviado por paquetería, no significa que ese es el precio de venta final. Ese es un precio exclusivo de la región, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos esta suculenta? Si, por ejemplo, este Cuicatecanum a mí me costó, decir algo, 250 pesos, no significa que en mi ciudad me haya costado 250 pesos. Yo tengo que ir a las páginas de Facebook de los viveros de mi ciudad o ir a los viveros de mi ciudad y empezar a recolectar información para saber cuál es el precio de venta de piso de donde yo estoy. Me pasa mucho, por ejemplo, déjenme voy por ellos, me pasa mucho con las equiverias Trumpet, que pues también han variado mucho los precios, pero quiero explicar esto que el precio de compra en el que tú compras una suculenta no es el precio al que tú vas a vender esa suculenta. El precio al que tú vas a vender esa suculenta va a depender de a cómo cueste esa suculenta en tu ciudad en este momento. Aquí, por ejemplo, tengo una belleza, son unas Trumpet Pink que ya está dando bebés, mira, ya nos están dando hijuelos. Por aquí yo le había visto unos hijuelitos, te los voy a enseñar, mira, aquí van. Aquí van, creo que son dos bebés los que van por aquí. Bueno, esta Trumpet Pink yo la compré cerca de Hidalgo. Es un proveedor que esta persona cultiva sus suculentas cerca de Hidalgo. Puede ser que las cultive en Puebla, en Veracruz, que por cierto, ellas también están batallando ahorita con hongo. Ahorita la temporada de primavera, puros hongos, definitivamente. En fin, no me voy por otro tema. El caso es que esta suculenta a mí me costó 150 pesos. La compré en una maceta de 4 pulgadas. En aquella época fue una maceta de 4 pulgadas. Y venían dos, ¿de acuerdo? Venían dos juntas. Entonces, no significa que cada una de ellas me costó como 80 pesos. No, claro que no. Yo la conseguí en un precio de 150, pero ese fue un precio de suerte. Suerte porque el proveedor me regaló una, básicamente, o había por ahí un bebé. Y suerte también porque logré conseguir un precio de mercado bastante accesible. Pero en mi ciudad esta suculenta cuesta 450 pesos. Una Trumpet Pink bien dada, con un buen tamaño, te puede llegar a costar 450 pesos. Ahora, es un tamaño en donde se basa en la maceta, que quepa en una maceta de 4 o 3 pulgadas, que ya ahorita a precio 2023 ya no son 4 pulgadas las que se están manejando, son 3 pulgadas de maceta. ¿Qué significa esto? Que los hijos de estas Trumpet Pink, cuando lleguen a estar en 3 pulgadas, porque esas son las nuevas reglas del mercado, queridos amigos, olvídense de las suculentas de 4 pulgadas, no. Debido a la inflación que se está dando, que fue como del 10%, entonces ese 10% de inflación que hay y que está afectando el mundo de las plantas, los productores de suculentas lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo es disminuir el tamaño de la suculenta y pasamos de 4 pulgadas a 3 pulgadas. Significa que estos hijos de Trumpet que ustedes ven aquí, cuando lleguen a estar en una maceta de 3 pulgadas, el precio de venta de mi ciudad debe rondar los 450 pesos. Es exagerado, yo lo sé. Pero pues también es una suculenta difícil de conseguir, exótica. Ahora, 450 pesos es el precio base
de venta de mi ciudad en Aguascalientes. A lo mejor la gente que vive en Puebla, en donde se producen suculentas, el precio de venta es de 150, de 100 pesos, de 200 pesos, no sé, eso te toca a cada persona ir investigando. Ha habido un problema muy grande entre los productores de suculentas que han querido mantener el precio estable de cada planta. A mí me encantaría que se pudiera estabilizar el precio, que de alguna forma nos pudiéramos poner de acuerdo. Eso ayudaría muchísimo a la producción y ayudaría mucho al sector de las suculentas. Pero por desgracia, como buenos mexicanos, no creo que pase, ¿eh? Yo dudo mucho que las personas se pongan de acuerdo. Estabilizar el precio es algo que ha venido pasando con algunas suculentas muy caras. Son suculentas arriba de 800 pesos, 1000 pesos, incluso ya a partir de 600 pesos. Suculentas como una Echeveria, Agaboide, Romeo, Rubí, que ahorita, bueno, precio 2022 serán alrededor de 600 pesos, precio económico. Precio común 800 o 1000 pesos. Por ejemplo, una Compton Carrusel normalmente estaba en 800 pesos. Una Echeveria Rainbow, de esas que son variegadas, una variegación de Perlebón, la Rainbow, normalmente cuando era un precio de primera compra, que nosotros íbamos con la tía Chencha y se la comprábamos a ella, la suculenta nos costaba alrededor de 500 pesos. Era un precio de venta directo con el importador. Importador es una persona que vive cerca de la frontera en Estados Unidos y esas personas nos traen las suculentas de otros grandes productores de suculentas. Muchos de ellos son coreanos. Entonces esas personas nos la venden con el primer precio. Yo, por ejemplo, yo, don Suculento, voy con la tía Chencha, que es un importador de suculentas. Me vende la suculenta Rainbow en 500, pero yo el precio de venta a público lo estoy dando en 800. Y entonces esa es la razón por la que el precio de 800 se conserva en una suculenta Rainbow. No porque la suculenta cueste 800, porque el precio de importador es de 500, sino porque los vendedores al comprársela a un importador lo están dando en 800 y entonces el precio de venta final era de 800 pesos. Ese precio, 800 pesos, era el precio que se intenta estabilizar en las suculentas. ¿Qué significa estabilizar el precio? Que si yo produzco una suculenta Rainbow, yo no la voy a dar en 500 pesos a precio de importador. Yo la voy a dar a precio final de mercado que era 800. Y entonces eso garantizaba a los productores que tenemos un precio que no se puede mover. Obviamente eran 4 pulgadas, ahorita ya no serían 4 pulgadas, ahorita ya serían 3 pulgadas debido a ese 10% de inflación. Es muy importante que los precios se lleguen a consolidar. Si, por ejemplo, este Sunburst, vamos a suponer que tuviera una medida de 4 pulgadas, que no la tiene, obviamente que este Sunburst no lo puedo yo ya vender. Cuando las suculentas son muy grandes ya no se venden, amigos. Las suculentas se quedan como mamás suculentas porque serían muy caras. Entonces, si por ejemplo este Sunburst tiene más de 6 pulgadas, ya es invendible. Es muy caro, ¿no? Hay personas que intentan vender mamás suculentas de 6 pulgadas, de 10 pulgadas. Es casi imposible porque es muy caro. Y las personas van a preferir comprar una maceta chiquitita de 4 pulgadas. En fin. Este Sunburst debe de estar costando alrededor de 200 pesos en 3 pulgadas. Ahora, con todo el amor y mi corazón, si el productor, vendedor de suculentas, no ha ajustado los precios con ese 10% de inflación, no es asunto mío y por ahí se le están yendo las cabras. Tarde o temprano se dará cuenta, porque también me ha pasado que hay productores que no saben vender, no saben poner precios y entonces omiten esta situación y venden a precio de 2022 cuando deberían estar vendiendo a precio de 2023. Ojo aquí, una cosa es la información para los vendedores y otra es para los compradores. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque los compradores queremos suculentas a precios más económicos y los vendedores quieren vender más caro. Ellos nos quieren vender más caro y nosotros queremos comprar más barato. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué se ha ignorado? Se ha ignorado al productor.
pero las suculentas han subido su precio por los revendedores. Los revendedores compran a los productores, aumentan un porcentaje y entonces las suculentas cada vez están más caras. No, sí, sí, está bien, lo admito. El revendedor muchas veces ha hecho que la suculenta cueste más cara, pero el precio no se ha considerado a nivel productor. Ni se ponen de acuerdo los productores y ni se ponen de acuerdo los revendedores y por eso el mercado fluctúa tanto. Yo les sugeriría, con todo el respeto y amor de las personas que pues de algún modo hacemos videos y que compartimos información, que se pongan de acuerdo en el precio para que el precio ya no se pueda mover. Si yo tengo una Onion Sunburst y ese Onion Sunburst me va a costar 200 pesos en México, me cuesta 200 pesos en México en todo México. Todo suelo mexicano me va a costar 200 pesos, independientemente que Aguascalientes no tenga agua. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a estabilizar el precio. Te voy a poner otro ejemplo. Estos son cursos largos, pero pues son buenos porque te dan información. El mundo de los perros de concurso. ¿Has escuchado tú de esos perros Pomeranian que te los dan como en 20,000, 25,000 pesos? Bueno, pues esto sería algo parecido. Ese Pomeranian, cada que la Pomeranian tiene bebés, cada Pomeranian te va a costar 25,000 pesos. Me estoy viendo muy bajito porque a lo mejor cuesta 30, a lo mejor algunos hasta 60,000 pesos, no lo sé. No soy cultivador de perros de concurso pedigrí, pero es un ejemplo. Ese perro Pomeranian, el hecho de que viva en Puebla, el hecho de que viva en Guanajuato, el hecho de que viva en Hidalgo, no va a cambiar el precio. El perro siempre va a valer 25,000 pesos. Eso beneficiaría mucho al mundo de las suculentas, porque permitiría que las personas puedan cultivar sus plantas, venderlas, pero intentando mantener un precio. Cuando un vendedor disminuye mucho el precio, a todos nos está dañando, literalmente. Si una persona vende muy barato, nos daña a todos los productores, nos daña a todos los vendedores. Si una persona o quien sea aumenta los precios, también nos daña. Entonces aquí se trata de nivelar los precios de las suculentas. Por ejemplo, hablemos de la gasolina. La gasolina no puede subir de la noche a la mañana. Si yo voy a comprar gasolina aquí en mi ciudad, pues va a ser un precio que se mantiene ligeramente parecido en todo el país, porque hay entidades que regulan el precio de la gasolina. Desgraciadamente, no hay entidades que regulen el precio de las suculentas y como no hay entidades que regulen el precio de las suculentas, los precios varían de un día a otro, de comprador a comprador y de vendedor a vendedor. Estos cursos son largos, pero son interesantes porque si tú quieres vender suculentas te tienes que poner muy abusado con los precios. En fin, el caso es que por eso sirve la estabilización de los precios. Porque si yo produzco, por ejemplo, esta es una Violet Queen, bellísima, que por cierto ella ya es mamá, tiene 2 años conmigo y ya ha estado sacando bebés. Voy a ir a traer los bebés para que los veas. Violet Queen es una suculenta que suele sacar varios bebés, pero tiene un precio más o menos de 200 pesos. Aquí en mi ciudad de Aguascalientes, más o menos una Violet Queen está en 200 pesos. Si yo la consigo en 150, pues ya fue una ganga, ¿de acuerdo? Pero el precio no debería variar, no debería de haber gangas, porque al haber gangas estoy afectando el mercado, estoy afectando a mi competencia y se está devalorando. Por ejemplo, un diamante, una esmeralda jamás va a reducir su precio, al contrario, siempre va a ir subiendo. Si las personas nos fuéramos inteligentes y los vendedores de suculentas realmente fuéramos inteligentes, estabilizaríamos los precios de mercado de forma que para todos fuera parejo. Que tú supieras que una Gaboy Romeo Rubí de 4 pulgadas siempre te va a costar 800 pesos. Eso es estabilizar el precio. No importa si tú lo importaste, si tú lo trajiste de diestra y siniestra o si tú te esperaste 2 años a producir la planta, el valor de la planta siempre va a ser estable. Entonces, ¿qué pasa? Que esta Violet Queen, por ejemplo, yo he visto personas que la venden en 80 pesos. Si la venden en 80 pesos, pues ahí ya significa que la van a vender más rápido, evidentemente. Ahorita vamos a explicarte por qué los precios suben y bajan. Pero
Si yo tengo una suculenta y esa suculenta yo la pudiera reproducir y esa suculenta me va a costar 200 pesos venderla, voy a obtener yo 200 pesos de venta, pues significa que aquí son 200, 200, 200, son 600 pesos en estas tres plantas. Ojalá que se pudiera estabilizar el precio del mercado. Yo estoy a favor de que se estabilice el precio del mercado, incluso aunque haga rebajas. Pero dices, estoy haciendo una rebaja. Si esta suculenta me cuesta 200 pesos y yo la voy a vender en 150, estoy haciendo una rebaja de 50 pesos. Pero no significa que el precio de esa suculenta sea de 150 pesos. No, es de 150 pesos más 50 por una oferta. 200 pesos es lo que cuesta la suculenta. Eso ayudaría mucho a balancear las cosas. Me voy por los dos bebés que tengo por acá, de este lado, para que los veas. Mira, y entonces aquí, por ejemplo, tengo yo dos Violet Queen que he estado cultivando. Aquí están. Es esta de aquí, es esta de aquí. Violet Queen es una suculenta que no crece tan rápido. Sinceramente, suele tardar bastante en crecer. Entonces, más o menos en que esta suculenta yo la pueda vender, me está costando más o menos como un año. Más o menos para que tenga una medida de 4 pulgadas o 3 pulgadas, un añito es lo que me cuesta. Esta, por ejemplo, es muy pequeña todavía para venderse y que encima, pues desgraciadamente le cayó un hongo, hay que estarle aplicando antihongo para poderla recuperar. Entonces, esta planta, Violet Queen, cuesta 200 pesos porque su reproducción es muy lenta. Y no tanto su reproducción. A lo mejor la planta me avienta muchos bebés. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. Va a haber personas que me van a decir, es que Chuyito, la Violet Queen es muy prolífica. Sí, pero tarda más o menos un tiempo de alrededor de un año en estar lista para venta de 4 pulgadas. Por eso cuesta 200 pesos. Porque en el precio lo que más influye es el tiempo que tarda la suculenta en crecer. Cuando tú eres productor de suculentas te vas a dar cuenta de eso. Si tú eres revendedor, ni por las moscas vas a saber de esta información. Los revendedores usualmente compran las plantas, en este caso la gente del vivero, compra las plantas y vende las plantas con un 30% de ganancia, pero no saben cuánto tiempo tarda la planta en producirse, no saben los cuidados de la planta, no han reproducido la planta desde hoja. Quien te puede dar la información sería el productor, el hibridador, el criador de suculentas, no el revendedor, porque el revendedor no le interesa si la planta está bien, si la planta está mal, si la planta tiene hongos. He visto revendedores que no saben ni ajustar bien la luz. Entonces, al revendedor le importa mover la planta rápido y sacar su 30% o 25% de ganancia. Son personas que van a los lugares donde están los productores, compran la planta y pues los viáticos, la gasolina, ese es su venta. Pero en ese inter se pierde muchísima información que se obtiene con con la producción. Entonces, cuando yo te estoy diciendo, esta Violet Queen cuesta 200 pesos, es exclusivamente porque la planta tarda mucho en crecer. ¿De acuerdo? Eso es en lo que se deberían fijar los productores y los revendedores al ofertar la planta, en el tiempo que tarda la planta en crecer y en si la planta es prolífica o no, porque vamos, Violet Queen es prolífica, pero hay plantas que no son nada prolíficas. Vamos al caso, por ejemplo, de muchas equeverias que no les gusta dar bebés y entonces hay que utilizar métodos de corte aéreo, de decapitación o otro tipo de métodos. Entonces, usualmente cuando el precio de es alto es porque la suculenta es quisquillosa. Precios. Aquí podríamos hablar 3 4 horas y no nos cansaríamos porque pues los precios son un fenómeno social, económico, incluso hasta político. Aquí, por ejemplo, tengo una Echeveria chihuahuensis. Esta la compré midiendo, pues yo pienso que era menos de 3 pulgadas la maceta. Ahorita ya ha crecido mucho, pero se ha tardado como un año. Para que ella me dé bebés, probablemente me tarde otro año más, 2 años. Entonces, esta es una quevería de crecimiento muy lento. Igual puede ser que las Lawi crezcan incluso hasta más rápido. Siento yo, he tenido Lawis y siento que han crecido más rápido que una chihuahuensis. ¿Qué significa? Que la quevería chihuahuensis es muy cara.
Aunque la planta sea prolífica y me dé muchos bebés, aunque se pueda reproducir por hoja, no significa que la planta crezca rápido. Sí, me va a dar bebés, claro, puedo reproducirla por hoja, pero tarda mucho en crecer. Y entonces ese precio, mientras más tarde la planta en crecer, mientras menos hijos me dé, más cara va a ser esa planta. Otra cosa es que se puedan desarrollar in vitro, que las plantas se puedan reproducir por otro tipo de técnicas o métodos científicos. Eso ya es asunto y aparte. Si tú puedes producir suculentas in vitro y puedes costear esos costes, ese ya es asunto tuyo y es extra, pero no debería variar en el precio de la planta porque de manera natural esa planta ya es muy tardada en crecer y en dar. Entonces los precios de nuestras plantas se van a ajustar a esas realidades y no vamos a poder darle los precios a lo tonto. No, los precios siempre se tienen que investigar. Primero, el precio de compra en el que yo compré esa suculenta. Por ejemplo, esta chihuahuensis me costó como 160 pesos más o menos, pero fue una planta pequeñita de 3 pulgadas. Si yo quiero dar esa planta en 3 pulgadas, lo mínimo de venta, evidentemente, va a ser alrededor del precio de mercado de mi ciudad, porque las chihuahuensis suelen estar entre 200, 250, más o menos esas pulgadas. Y aún con todo, me voy muy abajo, porque habría que hacer una investigación más profunda en mi ciudad. ¿Qué significa? Que el precio de venta a público final me lo va a dar mi competencia. Yo voy a ir a todos los viveros, voy a buscar cuánto están vendiendo esas suculentas y entonces esa suculenta la voy a dar a ese precio. El precio al que yo la conseguí, ese precio, si es menor al de mi precio de venta base, pues ahí yo hice una ganga. Conseguí una oferta, eso no tiene nada que ver con el precio de venta final. ¡Ojo! Si yo esta chihuahuensis la quiero vender aquí en mi ciudad, pues por lo menos 250, 300 pesos. Ese es mi precio de venta en físico. Pero si yo quiero vender esta suculenta a precio de redes sociales, entonces es probable que la tenga que vender en 150 pesos. ¿Qué significa? Hay muchas personas que no sabemos diferenciar entre precio de mercado venta de mi ciudad en físico y precio de venta, precio de mercado vía internet, redes sociales. Esta suculenta en mi ciudad físico en vivero me va a costar 300 pesos. Pero en red social yo no la puedo vender en 300 pesos porque en el mercado de Face, de red social, me sale en 150. Ojo con eso, no es lo mismo vender en red social, que va a tener precios diferentes, precios más bajos para poder competir, porque ahí puede comprar cualquiera, o precio de mercado, punto de venta en mi ciudad. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar muy bien esa relación. Yo pienso que este debió de haber sido capítulo introducción a los precios de venta, porque sí que se necesita para que no te chamaquien y poder entender por qué los precios suben y bajan. Voy a tener otro capítulo para que veas cómo se ponen los precios ya finales en tu producto con algunos ejemplos. Ya nos vamos como que a la práctica. Esto fue introductorio, pero creo que te se va a servir mucho. Me llevé 30 minutos bien distribuidos porque vale la pena. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.